Bien, ¿me escuchan? Bien, Sí, señor. listo, pues. Y pueden ver bien mi pantalla, es que estaba teniendo como problemas para compartir la pantalla, entonces no sé si efectivamente estén viéndola bien ustedes. Sí, señor. Bien, listo, pues. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Buenas noches, profe. Como les mencioné, la clase del martes anterior, lo que hicimos precisamente el martes fue como el cierre de, de este primer capítulo acerca de los sistemas de ecuaciones lineales, con esos ejemplos de aplicaciones y con algunos ejercicios que mi idea era dejarlos hoy, pero pues honestamente, y les pido excusas, no me dio el tiempo para prepararlos, pero esperaría yo que de pronto mañana o el fin de semana estuviera dejando unos ejercicios de aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales, como para que ustedes los revisen. No sería, quiero aclarar, una actividad evaluativa. No quiero ponerles una actividad evaluativa ya de una vez cuando acabamos de salir del primer momento de evaluación, pero sí sería como un pequeño taller de trabajo para que ustedes revisaran esa parte de las aplicaciones. Yo trataría de estarlo dejando en el transcurso de este fin de semana. Entonces, teniendo en cuenta como ese cierre de nuestro primer capítulo, en lo que corresponde a los sistemas de ecuaciones lineales, damos paso a nuestro segundo bloque de contenidos, que están centrados en dos conceptos que están muy relacionados, que son el concepto de vector y el concepto de matriz. Nosotros ya habíamos hablado, así sea muy tangencialmente, de estos dos conceptos cuando desarrollábamos los métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, en particular el método de Gauss-Jordan. Nosotros hablábamos de la matriz de representación y creo que hablábamos en algún momento del vector independiente, que es lo que aparece al lado derecho de la matriz de representación. Si no lo había llamado así, no hay problema, pero digamos que varios de estos conceptos de vector y matriz se tocan tangencialmente y utilitariamente en el proceso de Gauss-Jordan, en el proceso de los sistemas de ecuaciones lineales. Pero estos conceptos en sí mismos tienen una vida propia. Es decir, no todo lo que tiene que ver con vectores y con matrices está obligatoriamente relacionado con sistemas de ecuaciones lineales. Tienen, por decirlo de alguna forma, una teoría propia, con sus propias definiciones, con sus propias operaciones, independiente de si hay o no hay un sistema de ecuaciones lineales en el trasfondo de la problemática que se plantea. Y entonces lo que quiero o queremos hacer en este segundo bloque de nuestro curso de álgebra lineal es revisar la teoría del, del concepto o de los conceptos de vector y de matriz, independientemente de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a ver cómo la vida propia de cada uno de estos objetos. Y lo que vamos a hacer en la sesión de hoy
es simplemente empezar como a caracterizar los aspectos básicos tanto de los vectores como de las matrices. Y entonces, pues naturalmente tenemos que empezar por definir qué es un vector y qué es una matriz. Y lo primero que vamos a definir es vector porque ese es el concepto que da lugar posteriormente al concepto de matriz, desde un punto de vista formal. Un vector es, por decirlo de alguna forma, muy simplificada, simplemente una secuencia finita de números reales. Es lo que, por ejemplo, llamaríamos una pareja, una terna, una cuaterna, una secuencia de 10, una secuencia de 20 números reales. Una secuencia ordenada en el sentido que cuando yo establezco esa secuencia de números, es importante clarificar quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero en esa secuencia correspondiente. Entonces, de una manera más formalizada, un vector de n componentes es simplemente un conjunto ordenado de n números, donde n representa la cantidad de componentes que debe tener el vector. Entonces, un vector de 2 componentes, pues tendrá 2 números, un vector de 3 componentes tendrá 3 números, y un vector de 100 componentes, si queremos exagerar, tendrá 100 números. Esos vectores tienen dos formas particulares de escribirse. Es decir, hay dos tipos de vector. Lo que uno llama los vectores renglón o vector fila, es el otro término que se utiliza, y es cuando la secuencia de números se presenta de manera horizontal. Es decir, cuando yo pongo un paréntesis y al lado o de lado a lado de ese paréntesis, yo voy representando toda la secuencia correspondiente de números. Entonces, un vector renglón es un conjunto ordenado de cierta cantidad de números organizados horizontalmente. Y en contraste, un vector columna es también un conjunto ordenado o una secuencia de cierta cantidad de números, pero en el caso de los vectores columna, la presentación es una presentación vertical. Es decir, los números se escriben de arriba hacia abajo. Quiero llamar la atención, antes de ejemplificar, que los dos tipos de vector que nosotros estamos considerando, que son a grandes rasgos dos formas de representar los vectores, pues tienen nombres asociados a esos conceptos que discutíamos anteriormente en los sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, cuando hablo de un vector renglón o vector fila, es que este texto lo llama renglón, pero comúnmente yo prefiero utilizar la palabra fila. Entonces el vector fila es el que va horizontalmente, como las filas que nosotros veíamos anteriormente, y los vectores columna son los vectores que van verticalmente, como las columnas que nosotros analizábamos, perdón, cuando trabajábamos con sistemas de ecuaciones lineales. Naturalmente, pues los números que puede haber en un vector, pues pueden ser de cualquier naturaleza. Entonces quiero que miremos cuidadosamente estos ejemplos. Esta parejita de acá, esta parejita donde el primer número es 3 y el segundo número es 6, es un vector fila o renglón de dos componentes. A la cantidad de componentes de un vector, y sobre este nombre vamos a enfatizar posteriormente, es lo que se le conoce como la dimensión del vector. Entonces, cuando yo tengo un vector
que tiene dos componentes, yo digo que la dimensión de ese vector es 2. Entonces, este vector que aparece en el primer ejemplo es un vector fila de dimensión 2. Vector fila o renglón, espero que eso como que no los vaya a confundir. Yo utilizo indistintamente los dos términos, vector renglón o vector fila, y significan exactamente lo mismo. Este segundo ejemplo es un vector columna. Miren que tenemos unos números, pero ahora organizado verticalmente. Y en este caso, este es un vector columna que tiene tres componentes. Entonces, la dimensión de ese vector sería perdón, 3. Entonces, este es un vector columna de dimensión 3. Este ejemplito de acá es un vector renglón o fila de 4 componentes de dimensión 4. Y este que ustedes ven acá es un vector columna. La dimensión de ese vector es 5, porque tiene 5 componentes, pero este vector tiene una particularidad, y es que es un vector donde todas sus componentes son iguales a 0. Quiero clarificar que las componentes de un vector no necesariamente tienen que ser distintas, puede ser que se repitan algunas componentes dentro del mismo vector. En este caso, por ejemplo, aquí se repite 5 veces el número 0 de manera vertical. Cuando yo tengo un vector que tiene solo ceros en todas sus componentes, a ese vector comúnmente se le llama un vector cero. Un vector cero, que quiero ser claro que eso es distinto a la dimensión del vector, la dimensión de este vector es 5, pero como nombre, cuando yo tengo que todas las componentes son iguales a 0, lo puedo llamar, y usualmente se llama, un vector cero. Entonces, si a mí me dicen el vector cero de 5 componentes, vector columna de 5 componentes, que es un vector cero, pues estamos hablando de este vector. Es un vector columna, tiene 5 componentes y todas sus componentes pues son el número 0. Entonces estas son como las características básicas de lo que es un vector. Finalizando este curso, nosotros vamos a hacer un estudio de estos vectores desde un nuevo enfoque o desde un enfoque distinto al que estoy presentando acá, que es el enfoque geométrico. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con el hecho que los vectores se pueden representar gráficamente, es decir, se puede hacer como un dibujito de los vectores, y sobre esos aspectos gráficos de los vectores discutiremos en el último capítulo de este curso. Por el momento, nos centramos en su descripción algebraica, que es verlos como filas o como columnas de números reales. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. Si estoy siendo claro con estas definiciones básicas. Sí, profe. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, los vectores son simplemente secuencias de números, secuencias finitas de números, es decir, hay una cantidad finita, hay 2, hay 3, hay 5, hay 10, hay 1.000.000, que se pueden presentar a veces de manera horizontal, y es lo que llamamos vectores fila, o que se pueden expresar de manera vertical, y es lo que llamamos vectores columna. A partir de esta noción o de este concepto de lo que es un vector, nosotros definimos, digamos que ya con bastante rigor, lo que es una matriz. Como les decía al principio, nosotros de alguna forma habíamos utilizado matrices para los sistemas de ecuaciones lineales, pero una cosa es utilizarlas
y otra cosa es estudiarlas de manera intrínseca, entrar a mirar en detalle cómo son las matrices. Como les decía al principio, independientemente de si hay o no hay un sistema de ecuaciones lineales. Y entonces una matriz, y esta definición digamos que es pues relativamente natural a estas alturas, es simplemente un arreglo rectangular de números. Quiero que noten como la analogía que hay entre los vectores y las matrices. Las matrices también tienen o también están compuestas por una secuencia de números, pero ahora la organización de esos números no es ni enteramente horizontal ni enteramente vertical, sino que es rectangular. Y a partir de esa idea, cuando yo analizo una matriz, esas matrices vienen, por decirlo de alguna forma, compuestas de vectores, tanto vectores fila como vectores columna. Es decir, viéndolo desde una perspectiva eh, integradora, por decirlo de alguna manera, de lo que hemos visto hasta ahora, una matriz se puede ver como un vector que está lleno de vectores. Entonces esa idea a uno le da como el contexto de lo que es, en un sentido teórico, una matriz. En una matriz, los números se arreglan rectangularmente, entonces se organizan por medio de filas, que vienen a ser vectores, por medio de columnas, que vienen a ser vectores también. La cantidad de filas y la cantidad de columnas determina lo que uno llama el orden de la correspondiente matriz. Quiero aquí hacer el pequeño comentario que en este caso las matrices no vienen separadas como las que nosotros mostrábamos para los sistemas de ecuaciones lineales. Eso de separarlas en dos bloques es un trabajo particular que uno hace sobre esos sistemas. Pero en general, en las matrices no hay bloques. En general, las matrices son solo una unidad compuestas de filas y de columnas de números. Y entonces, la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene una matriz determinan, creo que les estaba diciendo eso, o que ya lo había dicho, determinan lo que se llama el orden o el tamaño de la matriz. Y cuando una matriz tiene m filas o renglones, si quieren empezar a llamarlos renglones no hay ningún problema. Los renglones son las filas, las horizontales. Si tiene m renglones y n columnas, nosotros decimos que la matriz es de orden o de tamaño m por n. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una matriz que tiene 3 filas y tiene 2 columnas, pues yo digo que esa matriz es de orden 3 por 2. Quiero clarificar que esta noción de el orden m por n no es una multiplicación. No es que uno termine multiplicando el número de filas por el número de columnas. Es simplemente una manera de expresar la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces, si yo, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo, tengo una matriz de tres filas y 2 columnas, pues yo digo que es una matriz de orden 3 por 2. Y en ningún momento realizo esa multiplicación. No es que yo diga, no, es que la matriz es de orden 6, pues porque como 6 es 3 por 2, porque ese por del orden no es una multiplicación. Es una manera de escribir el número de filas y el número de columnas. En ese sentido,
Yo, como les mencionaba hace un rato, yo puedo ver cada fila de una matriz como un vector fila y cada columna de una matriz como un vector columna. Y entonces, si yo tengo una matriz y quiero hacer referencia a un vector o a una fila específica, pues simplemente hablo de la fila 2 o de la fila 3 o de la fila i. Y esa fila es un vector. Lo mismo si yo digo, tengo una matriz de 3 filas por 4 columnas y quiero hablar de la tercera columna, pues yo digo la columna 3 y eso hace referencia a todo el vector columna que aparece en esa correspondiente ubicación. Entonces aquí vuelvo y reitero esa idea de que las matrices son vectores repletos de vectores. En ese sentido, aparecen vectores fila y aparecen vectores columna. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí con la idea. No sé si hay alguna pregunta. Tal vez la perorata esté un poco como larga y como un poco, no sé, cansona, pero pues es como parte de la clarificación conceptual que debemos tener sobre estos objetos. ¿Sí voy bien hasta ahí? ¿Sí vamos bien hasta ahí todos? ¿Siguen ahí? Qué pena, no he mirado a ver si Sí, profe. ya se fueron. Sí, señor, profe. Listo, pues. Ahora, si yo quiero hablar de un número específico dentro de la matriz, yo tengo que hablar de la fila y la columna donde ese número se encuentra. Eso sería una Y eso, intersección, ¿verdad? dime perdón, Mil disculpas, profe. ¿Sería una intersección como tal? más que una intersección es como una descripción en común. O sea, yo tengo que decir cómo es el que está tanto en la fila tal como en la columna tal. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una matriz y ya vamos a ejemplificar, y yo quiero hablar, por ejemplo, de este número de acá, este numerito de acá, o mejor dicho, este más bien que este sí viene numerado, este numerito está en la fila 2 y en la columna 2. Y a eso yo lo llamo la componente 2,2 de la correspondiente matriz. Es decir, si yo quiero ubicar un elemento específico de la matriz, yo tengo que indicar la fila y la columna donde se encuentra ese número. Y esa fila y columna representa el número de componente al que estoy haciendo referencia. Permítame ilustrar esta idea con un ejemplo más concreto. Entonces miremos primero ejemplos de matrices y ya después entramos a hablar de esa caracterización de las componentes. Entonces, esta matriz que yo tengo acá es una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Entonces, esta matriz es una matriz de orden 2 por 2. Cuando en una matriz yo tengo la misma cantidad de filas que de columnas, a ese tipo de matriz se le llama una matriz cuadrada. Y yo creo que la razón del nombre es como bastante natural. Pues al fin y al cabo es como un cuadradito donde los lados miden exactamente lo mismo. En este caso miden en cuanto a cantidad de componentes. Entonces, esta es una matriz cuadrada de orden 2 por 2, porque tiene la misma cantidad de filas que la misma cantidad de columnas. Esta, por otro lado, no es una matriz cuadrada, es una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. Y entonces yo digo que esta es una matriz de 3 por 2. Aquí muestro otro ejemplo de una matriz de 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. Una matriz de 3 por 3, también es una matriz cuadrada.
Y esta es una matriz de orden 2 por 4. Esta matriz en particular es una matriz que está solo llena de ceros, y entonces a esta matriz, analogizando a lo que decíamos de los vectores, la llamamos también una matriz cero. Entonces esta es una matriz cero de orden 2 por 4. En ese sentido, y vamos a mirar, voy a alejarme un poquito, como para entender esa idea de las componentes que mencionaba hace un rato, que la idea es muy sencilla, para que las vean en conjunto. Si yo, por ejemplo, considero esta matriz y yo quiero llamar o quiero como referenciar una componente específica de la matriz, yo debo decir cuál es la fila y cuál es la columna. Y comúnmente uno denota eso como la letra A o el nombre de la matriz que tenga. Si la matriz se llama B, pues es la letra B, con subíndices, y aquí me voy a acercar un poquitico para que esa idea quede completamente clara. Mucho más me voy a acercar. A veces no sé con qué tanto tamaño lo ven ustedes. O sea, yo lo veo bien acá, pero pues uno nunca sabe si ustedes ven exactico acá. Ahí se ve perfecto. Este 1, 2, que es el subíndice, lo que me está diciendo es de esa matriz, que en este caso es la del ejemplo 1, yo quiero saber cuál es la componente que está en la primera fila y en la segunda columna. Entonces, la componente 1, 2, o lo que llamamos A sub 1, 2, en la primera matriz, es la componente o el número que está en la primera fila y en la segunda columna. Haciendo esa idea de intersección que mencionaba Axel, la que está al mismo tiempo en la primera fila y en la segunda columna. Y entonces en este caso, para este primer ejemplo, la componente 1, 2 es este número 3 que aparece ubicado ahí. En esa misma matriz, y ya la vuelvo a mostrar, la componente 2, 2, en este caso pues sería la componente que está en la segunda fila y en la segunda columna de la matriz. Entonces en este caso, la componente 2, 2 sería igual a 2. En esta matriz, la del ejemplo 3, la componente 2, 3 sería la componente que está en la segunda fila y en la tercera columna. Entonces, en este caso, la componente 2, 3, aquí primero va el número de fila y luego va el número de columna. Esa es la ordenación estándar. Esa componente 2, 3 o ese A sub 2, 3, que no debe leerse como un 23, sino como un número de fila, número de columna. Ese A sub 2, 3 en este caso es el número 2. Y entonces yo puedo en una matriz distinguir cualquier componente en específico de la correspondiente matriz. Simplemente indicando el número de fila y el número de columna de la componente que quiero entrar a mirar. ¿Sí es clarita la idea? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Como les digo, son ideas como muy simples, muy sencillas. Aquí digamos que todo es como evidenciable, o sea, todo se ve como a simple vista, pero pues es importante que como que nos inmersionemos en este lenguaje. Ya entraremos naturalmente a profundizar en ciertos aspectos un poquitico más tecnificados de estas matrices. Entonces, como para ver si estamos de acuerdo. El ejemplo 4, que es el que estoy mostrando acá, ¿cuál es
A sub 3,1. ¿O a qué es igual esa componente 3,1? ¿A cuánto? ¿A dos, profe? A 2, profe. A 2. Entonces, en este ejemplo, A sub 3,1 es igual a 2. Naturalmente, pues uno pregunta por las componentes que hay. Si una matriz, por ejemplo, solo tiene 3 filas y 3 columnas, pues uno no va a preguntar por la componente 4, 4, pues porque esa está en una fila y una columna que ni siquiera aparece en esa matriz. Entonces, naturalmente, la cantidad de componentes viene relacionada con, pues, las filas y la columna que tenga la matriz. De hecho, la cantidad de componentes es, y ahora sí esto es una multiplicación de verdad, es el número de filas multiplicado por el número de columnas. Una matriz de 3 por 3 tiene 9 componentes. Algunas obviedades que me gusta resaltar. Bien. Otro ejemplo. Tengo esta matriz, también de orden 3 por 3, también una matriz cuadrada, y quiero ubicar estos componentes, la componente 1, 2, la componente 3, 1 y la componente 2, 2. Rápidamente, como por no desaprovechar ese ejemplo que había dejado escrito ahí, ¿cuál sería la componente 1, 2, la componente 3, 1 y la componente 2, 2 de esa matriz que aparece ahí? 6, 7 y menos 3. O sea, la componente 1, 2 sería 6, la componente 3, 1 sería 7 y la componente 2, 2 sería ¿cuál, perdón? Menos 3. Menos 3. Entonces, digamos que es bastante claro el lenguaje a la hora de distinguir las componentes de una matriz. Miren que la componente 1, 2, primera fila, segunda columna, aquí lo sombrean como por dar una evidencia gráfica de lo que pasa. No sé si ya se alcance a ver el sombreado. Pero pues no hay necesidad de sombrear para darse cuenta o para hacer esa ubicación de esas componentes. Entonces, esta es como la estructura básica de cualquier matriz. El orden, que es el número de filas por el número de columnas, pero en el sentido de solo escribirlas, es decir, 2 por 3, 3 por 3, 5 por 4, sin hacer la multiplicación. Los vectores fila y los vectores columna que lo comprenden. Por ejemplo, si yo preguntara, bueno, ¿cuál es el vector fila que está en el primer renglón? Pues el vector fila que está en el primer renglón, pues escoger el primer renglón y decir, es el vector 1, 6, 4. O el vector columna que está en el tercer renglón, pues en este caso ese vector columna es el vector 4, 5, 0. Y también puedo referenciar de manera específica componentes, números específicos dentro de la correspondiente matriz. Entonces, esos son como los elementos constitutivos de una matriz. Las filas, las columnas y naturalmente las componentes específicas de cada matriz. Esos componentes o esas definiciones son muy útiles cuando uno quiere empezar a definir operaciones entre matrices. Y hay particularmente dos operaciones muy básicas entre matrices que se definen a partir de las componentes de las matrices que se están operando. Aquí a veces la simbología puede llegar a ser un poquito tediosa, un poquito técnica, cuando en el fondo lo que está diciendo es algo bastante sencillo. Sin embargo, a mí me gusta presentar esto con la notación estándar de los libros, como para que ustedes se familiaricen. Pero pues las ideas son lo que realmente es relevante acá. Cuando yo tengo dos matrices del mismo orden, es decir, del mismo tamaño, que tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas,
yo puedo sumar las dos matrices. Cuando digo que las puedo sumar, es que yo puedo construir otra matriz a partir de la suma de las dos matrices que se están considerando. Y esa suma se define de una manera bastante natural. La suma de matrices es tal vez de las operaciones más sencillas que tiene el álgebra lineal. Ya veremos posteriormente otras operaciones que requieren un poquitico más de cuidado. Pero cuando yo quiero sumar dos matrices, pues lo único que tengo que hacer, teniendo en cuenta que las dos matrices tienen el mismo tamaño, es decir, la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, pues lo que hago es sumar lo que uno llama componente a componente, las dos matrices. Y eso es precisamente lo que trata de ilustrar esta notación. Que si yo quiero sumar la matriz A, donde con las componentes de esa matriz A las llamo A sub IJ, y la matriz B, donde las componentes de esa B la llamo B sub IJ, entonces, para sumar esas dos matrices, lo que hago es sumar la componente 1, 1 de la matriz A más la componente 1, 1 de la matriz B. Luego sumo, aquí hay un error de escritura, este es un error de escritura del texto. Luego sumo la componente 1, 2 de la matriz A más la componente 1, 2 de la matriz B. Y luego sumo la componente 1, 3 de una con la componente 1, 3 de la otra matriz. Y esa suma que estoy mencionando, componente a componente, pues es la suma natural de números. No se les olvide que cada una de estas componentes es un número. Y entonces cuando yo haya terminado de sumar las correspondientes componentes de la matriz, el resultado de esas sumas es el resultado de la suma de las dos matrices que se están considerando. Entonces, como les digo, a veces esta notación puede ser como muy estrambótica, además que es una notación un poquitico abstracta, pero la idea que está en el fondo es bastante sencilla. La idea que está en el fondo es, si usted quiere sumar dos matrices del mismo tamaño, del mismo orden, pues lo que usted tiene que hacer es coger la componente de una y sumársela a la componente de la otra de manera correspondiente. Y hacer ese ejercicio sobre todas las componentes de la correspondiente matriz. Ya vamos a ver ejemplos y vamos a ver que esto es, de hecho, muy sencillo. Pero antes de ver los ejemplos, aquí aparece una advertencia. A mí me gusta este libro, del cual tomé esto. Esto sí debo reconocer que no lo digité yo. Esto sí es tomado de un texto. Creo que es el Grossman. No recuerdo bien de dónde lo tomé. Pero me gusta que hace esta advertencia y la hace de manera muy, muy, muy directa. Y es que la suma, y aquí más que una advertencia es como una insistidera sobre el hecho de que para sumar dos matrices, pues nosotros es obligatorio que tengan el mismo tamaño. Si yo tengo esta matriz que es de tamaño 2 por 3 y tengo esta matriz que es de tamaño 3 por 2, entonces dense cuenta que las dos tienen tamaños diferentes, yo no las puedo sumar. Yo solo puedo sumar matrices que tengan la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Lo mismo pasa con los vectores. Yo quiero llamar la atención, y este es como otro hecho más o menos natural, que los vectores son en sí mismos ejemplos de matrices. Si yo miro, por ejemplo, este vector columna, este vector uno lo puede ver como una matriz que tiene dos filas y que tiene una columna. Es decir, este vector es una matriz. En este caso, una matriz de orden 2 filas por una columna de orden 2 por 1. Y este otro vector
que es un vector columna de 3 componentes, pues se puede ver, o también es a la vez, una matriz de orden 3 por 1. Este vector tiene 3 filas y tiene una columna. Entonces, si yo quiero sumar estos dos vectores o estas dos matrices, pues no puedo hacerlo, porque el orden de esta matriz es 2 por 1 y el orden de esta otra matriz es 3 por 1. Y entonces no cumplen con la condición de tener el mismo tamaño. Entonces, esta advertencia que aparece acá al lado derecho es la reiteración de que la suma entre dos matrices solo se puede hacer si tienen la misma cantidad de componentes. Mejor, no la misma cantidad, no, el mismo tamaño, la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Entonces veamos un ejemplo donde yo sí puedo sumar dos matrices. Y entonces yo tengo esta matriz de la izquierda que tiene 3 filas y 4 columnas. Y le quiero sumar esta otra matriz que también tiene 3 filas y 4 columnas. Es decir, las dos matrices tienen el mismo tamaño. ¿Cómo hago esa suma o cómo realizo esa operación? Pues lo que yo hago es coger la componente correspondiente de la matriz de la izquierda más la componente correspondiente de la matriz de la derecha. Y entonces yo, por ejemplo, sumo la componente 1, 1 de la matriz de la izquierda más la componente 1, 1 de la matriz de la derecha. Y ahí la suma, pues es la suma usual que ustedes conocen entre números reales. Entonces, la componente 1, 1 de este más este, pues es 2 más 0, que eso es igual a 2, y ese es el resultado que pongo en la componente 1, 1 del correspondiente resultado. Entonces el ejercicio pues llega a ser como bastante sencillo. Yo tengo 2 más 0, pues aquí va 2. 4 más 1, es decir, la componente 1, 2 más la componente, perdón, sí, la componente 1, 2 más la componente 1, 2, pues me dan 5. La componente 1, 3 más la componente 1, 3, pues menos 6 más 6 da 0. La componente 1, 4 más la componente 1, 4 de las dos matrices, 7 más menos 2, pues da 5. Y así voy recorriendo todas las componentes de las dos matrices y llego al resultado de la correspondiente suma. ¿Sí es claro cómo funciona la suma entre dos matrices? Sí, señor. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Creo que está claro, profe. Pues lo que pasa es que también la suma de matrices sí que es una operación sencilla. O sea, cuando uno la ve, dice uy, qué operación tan natural, qué manera tan natural de operar las matrices. Es bueno que no se acostumbren tanto a ello. Y esto lo digo, esto puede sonar a mitad amenaza, a mitad advertencia, pero es así. Hay otras operaciones entre matrices que son mucho más complejas de realizar. Particularmente lo que después llamaremos el producto entre matrices. Esa operación no es natural, no es tan directa, no es tan sencilla como lo es el caso de la suma de matrices. Entonces, por lo menos disfrutemos mientras podamos de operaciones que son bastante sencillas de hacer. Entonces, por ejemplo, aquí muestro otro ejemplo de una suma entre dos matrices. Miren que para sumarlas tienen que tener el mismo tamaño y el resultado tiene el mismo tamaño que las dos matrices que se están operando. Es decir, si yo sumo una matriz de 2 por 2 con otra matriz de 2 por 2, pues me da una matriz también de 2 por 2. Naturalmente no puedo sumarlas, y aquí vuelvo a la advertencia, si tienen tamaños distintos. Entonces quiero que revisen esta suma y me digan si es claro porque esta suma de acá me da este resultado de acá. Y si tienen alguna pregunta,
o sea, si no es claro de dónde sale la matriz de la derecha, pues lo podemos clarificar. ¿Transparente? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Aquí tengo una cantidad de sumas de matrices, pero ya las tengo hechas. Y yo quería cerrar con que ustedes me hicieran una suma que me tocó. Para no demorarme tanto. Voy a sumar una de 3 por 3 con otra de 3 por 3. Operación sencilla como ninguna, pero simplemente es como para que todos estemos como de acuerdo. Este es, no es este paréntesis que necesito. ¿Cuál es el que sirve para las matrices? El primero, profe. El primero no es muy redondito. El primero es pues yo utilicé ese, pero ese es como muy redondito. Comúnmente para los matrices sí ven que es como un poquitico más cuadrado. Eso no es que sea importante, es cuestión estética. Voy a coger este, que es como medio cuadradito. Este más esta de acá. Voy a sumar dos matrices de 3 por 3. Voy a ponerle el corchete este mismo. Pues igual a veces también lo podré poner redondo y eso no es que cambie nada. Y vamos a poner los... Miren que estoy poniendo solo números enteros, pero naturalmente en una matriz puede ir cualquier tipo de números. Pueden ir números fraccionarios, pueden ir números irracionales, los números que no son fraccionarios, como pi, como e, como raíz de 2. Entonces, es importante que tengan claridad sobre cómo sumar, porque pongo más 2, pongo 2 nomás. Cualquier número real que me pongan al frente. Entonces, quiero sumar estas dos matrices. Y yo sé, pues, naturalmente que la suma de esas dos matrices, como ambas son de 3 por 3, pues el resultado también va a ser de 3 por 3. Y entonces yo quiero que me lean por fila el resultado de esa suma que aparece ahí. El que quiera. 7, profe. 7 el primero, luego Menos Menos 7. 7. menos 7, luego 5. 5, profe. 5, luego Menos 13. menos 13, luego 4. 4. listo, 11. 11, Menos 1. listo, menos 1, 2 y 7. y 7. Miren cómo es de fácil y sencillo sumar dos matrices. La operación más sencilla y más natural que tiene el álgebra lineal. Como les digo, no se acostumbren tanto a que siempre van a ser las operaciones así de sencillas. Van a aparecer operaciones donde vamos a necesitar mucho más ejercicio para llegar al resultado. Bien. Hay otra operación sencilla, o sea, no es de las complicadas, sino todavía es de las sencillas, pero de esa quiero hablar la próxima clase, que es lo que se conoce como el producto por escalar de una matriz. Es una operación sencilla, pero tiene una naturaleza muy particular, que precisamente por eso quisiera abordarla con un poquito más de tiempo la próxima clase. Como les decía, lo que hicimos hoy, o lo que hemos hecho hoy, es simplemente introducirnos en un nuevo lenguaje distinto, aunque relacionado al de los sistemas de ecuaciones lineales. Aquí ya no hay variables, aquí ya no hay letras, aquí ya no hay símbolos. Aquí lo que hay son simplemente matrices, vectores y operaciones entre ellos. Entonces vamos a mirar qué tipo de teoría está detrás de estos objetos, ya habiendo clarificado las nociones básicas con respecto a ellos. ¿Qué me van a preguntar? Profe, me surgió una pequeña inquietud. Digamos, si yo tengo un sistema de matriz 4x3 y una de 4x4, yo no podría coger el último, digamos, para tratar de sumarlas, la última fila, volverla a ceros, ese No, vector como tal. no se puede. O sea, la suma entre dos matrices, obligatoriamente, el orden tiene que ser
exactamente el mismo. O sea, tal y como se define la suma de matrices, la operación es obligatoriamente misma cantidad de filas y de columnas para las dos matrices que se están sumando. No se les puede hacer ningún arreglo adicional. ¿Listo? Perfecto, profe. Listo, pues. Bien. Entonces, esto era todo lo que les quería presentar y ya nuestro tiempo se ha acabado. Entonces, como les decía, este fin de semana trato de compartirles como un tallercito y una cápsula explicativa de lo que fue lo de aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales, que no es para entregar, no es evaluable, pero sirve para que ustedes hagan ese ejercicio que hacíamos la vez pasada, de plantear sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco muchísimo por su tiempo y por su atención. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, mil gracias. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Que descanse, profe. Lo mismo. Lo mismo para Chao, todos. profe, gracias.